Buenos días, mi nombre es Daniela Solano, mis compañeras son Kerly Palmesano y Mariela Piayu. El tema de nosotros está en el sistema cardiovascular, que es el corazón. Cuando la mayoría de las personas oyen el término sistema cardiovascular, inmediatamente piensan en el corazón. De vez en cuando, todos hemos sentido palpitar nuestro propio corazón y tendemos a ponernos un poco nerviosos cuando esto sucede. El sistema cardiovascular es mucho más que el corazón y desde un punto de vista científico y médico es importante que entendamos por qué este sistema resulta tan vital para la vida. Anatomía general del corazón. Aquí vemos que el tamaño y peso modestos del corazón ofrecen pocas pistas de su increíble resistencia. Aproximadamente el tamaño del corazón es el del tamaño de un puño de una persona. El corazón está lleno de orificios y con forma de cono. Pesa menos de 454 gramos, bien encajado en el mediastino inferior, la cavidad medial del tórax. El corazón está flanqueado por los pulmones. Su ápice más puntiagudo está dirigido hacia la cadera izquierda y descansa en el diafragma, aproximadamente a nivel del quinto espacio intercostal. Su parte posterosuperior ancha, desde donde emergen los grandes vasos del cuerpo, señala hacia el hombro derecho y se apoya debajo de la segunda costilla. Bueno, aquí podemos observar en estas imágenes cómo está ubicado el corazón. Por ejemplo, en la imagen A podemos ver que es la relación del corazón con el esternón y las costillas. En la imagen B podemos ver la vista transversal que revela la posición relativa del corazón en el tórax. Podemos ver que está al lado de los dos pulmones. Y en la imagen C, la relación del corazón y de los grandes vasos con los pulmones. Podemos ver la relación con los pulmones, con los vasos y podemos ver cómo reposa el corazón en el diafragma. Bueno, sigamos. Ahora acá tenemos una imagen más amplia acerca del corazón, de sus arterias, de sus aurículas, de sus ventrículos y podemos observar bien. Acá tenemos la arteria brachiocefálica, vena cava superior, la arteria pulmonar derecha, la aorta ascendente, el tronco pulmonar, la vena pulmonar derecha. Del lado izquierdo podemos ver la arteria carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda, callado de la aorta, ligamento arterial, arteria pulmonar izquierda, venas pulmonares izquierdas. Bueno, ahora veremos la aurícula derecha. Está ubicada aquí la arteria coronaria derecha del surco coronario, surco auriculoventricular derecho, vena cardíaca anterior. La aurícula izquierda, la orejuela, arteria circunfleja, arteria coronaria izquierda del surco coronario, surco auriculoventricular izquierdo. El ventrículo derecho, arteria marginal, vena cardíaca pequeña, vena cava inferior. Ventrículo izquierdo, vena cava cardíaca, antena interventricular anterior y vértice. Seguimos. Revestimientos y pared. El corazón está revestido de un saco de doble pared denominado pericardio. La parte superficial suelta de ajuste de este saco se denomina pericardio fibroso. Esta capa fibrosa ayuda a proteger al corazón y lo ancla a sus estructuras circundantes como el diafragma y el esternón. Al fondo del pericardio
fibroso se encuentra el resbaladizo pericardio seroso. Pericardio seroso. Su capa parietal rodea el interior del pericardio fibroso. Es la parte superior del corazón. Esta capa se une a las arterias grandes que salen del corazón. A continuación, realiza un giro en forma de U, continúa por la parte inferior sobre la superficie cardíaca como la capa visceral, que en realidad forma parte de la pared cardíaca. Las membranas serosas del pericardio producen un resbaladizo líquido lubricante. Este líquido permite que el corazón bombee fácilmente en un entorno relativamente libre de fricciones, a medida que las capas serosas del pericardio se deslizan suavemente entre sí. Aquí podemos observar en la imagen donde está ubicado el pericardio fibroso, la capa parietal del pericardio seroso, la cavidad pericardia. Podemos ver cómo la capa parietal del pericardio seroso da la forma de la U, la cavidad pericardia, el epicardio, capa visceral del pericardio seroso, el miocardio, endocardio y cámara cardíaca. Podemos ver que el epicardio, el miocardio y el endocardio juntos son la pared cardíaca. Bueno, seguimos. Cámaras grandes y vasos asociados. El corazón posee 4 cámaras o cavidades con orificios, 2 aurículas y 2 ventrículos. Cada una de estas cámaras está rodeada por el endocardio, que ayuda a que la sangre fluya de forma uniforme por el corazón. Las aurículas superiores son principalmente cámaras receptoras, como norma no son importantes para el bombeo del corazón. La sangre fluye por las aurículas con baja presión desde las venas del organismo y después continúa para llenar los ventrículos. Los ventrículos inferiores de espesas paredes son las cámaras de descarga o bombas reales del corazón. Bueno, como les venía diciendo, la sangre fluye por las aurículas con baja presión desde las venas del organismo y después continúa para llenar los ventrículos. Los ventrículos inferiores de espesas paredes son las cámaras de descarga o bombas reales del corazón. Cuando se contraen, la sangre es expulsada del corazón y empieza a circular como se muestra en la figura. El ventrículo derecho constituye la mayor parte de la superficie cardíaca. El ventrículo izquierdo constituye su ápice. El septum que divide el corazón longitudinalmente se denomina septum interventricular o septum interreauricular, en función de la cámara que lo separe. Aunque se trata de un solo órgano, el corazón funciona como una bomba doble. El lado derecho trabaja como la bomba del circuito pulmonar, recibe sangre relativamente pobre en oxígeno de las venas del organismo a través de las grandes venas cavas superiores e inferiores y la bombea fuera a través del tronco pulmonar. El tronco pulmonar se divide en las arterias pulmonares, derecha e izquierda, que transporta la sangre a los pulmones donde se coge el oxígeno y se descarga el dióxido de carbono. La sangre rica en oxígeno se drena desde los pulmones y vuelve al lado izquierdo del corazón a través de las 4 venas pulmonares. La circulación que acaba de describirse del lado derecho del corazón a los pulmones y de vuelta al lado izquierdo del corazón se denomina circulación pulmonar. Su única función es transportar sangre a los pulmones para que se realice el intercambio gaseoso y devolverla a continuación al corazón. La sangre de vuelta al lado izquierdo del corazón se bombea fuera del corazón en la aorta, desde donde las arterias sistemáticas se ramifican para nutrir esencialmente todos los tejidos
corporales. La sangre pobre en oxígeno circula desde los tejidos de vuelta a las aurículas derechas a través de las venas sistemáticas, que finalmente vacían su carga. En la vena cava superior o inferior, este segundo circuito del lado izquierdo del corazón a través de los tejidos corporales y de vuelta al lado derecho del corazón se denomina circulación sistemática. Suministra sangre rica en oxígeno y nutrientes a todos los órganos corporales, puesto que el ventrículo izquierdo es la bomba sistemática que bombea sangre por una ruta mucho más larga del cuerpo. Sus paredes son sustancialmente más gruesas que las del ventrículo derecho y se trata de una bomba mucho más potente. Aquí en la imagen podemos ver todo lo que trae el corazón, pero ya de forma más interna. Donde están los vasos, los ventrículos, las venas, las fosas, las válvulas, el miocardio, el pericardio, la vena cava inferior, la vena cava superior, y podemos observar las arterias, las aurículas, los ventrículos, todo. Sigamos. Ahora sigue la circulación sistémica y pulmonar. El lado izquierdo del corazón es la bomba sistémica. El lado derecho es la bomba del circuito pulmonar. Aunque hay dos arterias pulmonares, una al lado derecho y otra al lado izquierdo, el pulmón solo se muestra una para que resulte más sencillo. Aquí en la imagen podemos observar cómo se ve el circuito pulmonar y el circuito sistémico. En el circuito pulmonar vemos los lechos capilares de los pulmones donde se produce el intercambio gaseoso, que es acá arriba. Al lado vemos las arterias pulmonares, las venas pulmonares, la vena aorta y ramas, las venas cavas, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, y vemos cómo funciona el circuito sistémico. Aquí vemos que las flechitas rojas, lo que está en rojo es la sangre rica en oxígeno y pobre en CO2. Que es dióxido de carbono. Y la parte azul, las flechas azules, dice que es la sangre pobre en oxígeno y rica en CO2, dióxido de carbono. Seguimos. Diferencias anatómicas en los ventrículos derecho e izquierdo. El ventrículo izquierdo posee una pared más gruesa y su cavidad es básicamente circular. Aquí lo podemos ver en la imagen, el ventrículo izquierdo como es de forma circular y es más gruesa que el derecho. La cavidad del ventrículo derecho, como lo vemos en la imagen, tiene forma de media luna y rodea al ventrículo izquierdo. Seguimos. Las válvulas. El corazón dispone de 4 válvulas que permiten que la sangre fluya en una sola dirección.
El corazón dispone de 4 válvulas que permiten que la sangre fluya en una sola dirección a través de las cámaras cardíacas, desde las aurículas a través de los ventrículos y fuera de las grandes arterias que salen del corazón. Las válvulas auriculoventriculares están ubicadas entre las cámaras auricular y ventricular de cada lado. Estas válvulas evitan el retroflujo en las aurículas cuando los ventrículos se contraen. La válvula izquierda consta de 2 colgajos o salientes de endocardio. La válvula derecha posee 3 colgajos, unas diminutas cuerdas blancas, las cuerdas tendinosas. Anclan los colgajos a las paredes de los ventrículos cuando el corazón se relaja y la sangre llena sus cámaras de forma pasiva. Los colgajos de las válvulas cuelgan sin fuerza de los ventrículos. A medida que se contraen los ventrículos, la sangre presiona sus cámaras y comienza a aumentar la presión intraventricular. Esto fuerza los colgajos de las válvulas hacia arriba de modo que se cierran las válvulas. En este punto, las cuerdas tendinosas funcionan para anclar los colgajos en una posición de cierre. Si los colgajos no tuviesen anclados, flotarían hacia arriba en las aurículas como paraguas que se han dado la vuelta por una ráfaga de viento. De esta forma, las válvulas evitan el retroflujo en las aurículas cuando se contraen los ventrículos. El segundo conjunto de válvulas, las válvulas semilunares, protegen las bases de las 2 grandes arterias que salen de las cámaras ventriculares. Por tanto, se conocen como válvulas pulmonares y semilunares aórticas. Cada válvula semilunar posee 3 valvas que se ajustan firmemente cuando se cierran las válvulas. Cuando los ventrículos se contraen, abren y aplanan contra las paredes de las arterias mediante la inmensa fuerza de la sangre precipitándose. Luego, cuando se relajan los ventrículos, la sangre empieza a fluir hacia atrás en dirección al corazón y las válvulas se llenan de sangre, de modo que se cierran las válvulas. Esto evita que la sangre arterial vuelva a entrar en el corazón. Cada conjunto de válvulas funciona en un momento distinto. Las válvulas se abren durante la relajación cardíaca y se cierran cuando se contraen los ventrículos, puesto que se abren y se cierran en respuesta a los cambios de presión del corazón. Las válvulas fuerzan el continuo movimiento de la sangre hacia adelante en su viaje por el corazón. Bueno, aquí en la imagen podemos observar del lado que están enumeradas son las válvulas AB o válvulas auroventriculares. Aquí nos muestra más o menos el proceso que se da. El primero es la sangre que regresa a las aurículas, presiona las válvulas se fuerzan a abrirse. La segunda, a medida que se llenan los ventrículos, los colgajos de las válvulas cuelgan sin fuerza en los ventrículos. La tercera, las aurículas se contraen de modo que fuerzan sangre adicional en los ventrículos. Luego pasa a otro proceso en el cual primero los ventrículos se contraen, lo que fuerza los vasos contra los colgajos de las válvulas. Segundo, las válvulas se cierran. Luego, los cordones tendinosos se tensan, lo que evita que los colgajos de las válvulas se replieguen de dentro a afuera en las aurículas, como les venía diciendo. Del otro lado vemos las válvulas semilunares. A medida que se contraen los ventrículos y aumenta la presión intraventricular, la sangre es impulsada hacia arriba contra las válvulas semilunares, que las fuerzan a abrirse. A medida que se relajan los ventrículos y disminuye la presión intraventricular, la sangre fluye hacia atrás desde las arterias de modo que llenan las valvas de las válvulas semilunares y las fuerzas a cerrarse. Más adelante les mostraré en el ciclo un video
de cómo funciona las válvulas. Sigamos. Circulación cardíaca. Aunque las cámaras cardíacas están bañadas de sangre casi continuamente, la sangre del corazón no nutre el miocardio. El suministro sanguíneo que oxigena y nutre el corazón llega a través de las arterias coronarias derecha e izquierda. Las arterias coronarias se ramifican desde la base de la aorta y rodean al corazón en el surco coronario. Es la unión de las aurículas y los ventrículos. Las arterias coronarias y sus ramas principales se comprimen cuando se contraen los ventrículos y se llenan cuando se relaja el corazón. El miocardio se drena mediante varias venas cardíacas que se vacían en un vaso dilatado de la parte posterior del corazón, denominado seno coronario. Este último, por su parte, se vacía en la aurícula derecha. Aquí en la imagen podemos observar el proceso por donde pasa la sangre. Entra por la vena cava superior, baja a la aurícula derecha, luego sigue hacia el ventrículo derecho y sube hacia la arteria pulmonar derecha y hacia la arteria pulmonar izquierda. Entra por las venas pulmonares izquierdas, baja a la aurícula izquierda, luego baja al ventrículo izquierdo, luego sube hasta la vena aorta y así se da el proceso. Bueno, seguimos con la fisiología del corazón. A medida que el corazón late o se contrae, la sangre realiza viajes circulares continuos dentro y fuera del corazón por el resto del cuerpo y solo para que vuelva a enviarse fuera. La cantidad de trabajo que realiza el corazón es tan asombrosa que parece difícil de creer. En un día impulsa el suministro sanguíneo de aproximadamente 6/4 partes de sangre, o sea 6 litros, a través de los vasos sanguíneos más de 1000 veces, lo que significa que en realidad bombea en torno a 6000/4 partes de sangre en solo un día. Sistema de conducción intrínseco del corazón. Establecimiento del pulso básico. A diferencia de las células musculares esqueléticas que deben estimularse mediante impulsos nerviosos antes de que se contraigan, las células musculares cardíacas pueden contraerse y de hecho lo hacen espontáneamente e independientemente, incluso si se cortan todas las conexiones nerviosas. Además, estas contracciones espontáneas se producen de forma regular y continua, aunque el músculo cardíaco puede latir de forma independiente. Las células musculares de las distintas zonas del corazón poseen pulsos diferentes. Las células de las aurículas laten en torno a 60 veces por minuto, pero las células ventriculares se contraen más despacio, de 20 a 40 veces por minuto. Por lo tanto, sin algún tipo de sistema de control unificador, el corazón sería una bomba descoordinada e ineficaz. Dos sistemas actúan para regular la actividad cardíaca. Uno de estos funciona mediante los nervios del sistema nervioso autónomo, que actúa como frenos y aceleradores para reducir o aumentar la frecuencia cardíaca, en función de la división que se active. Este tema se trata. El segundo sistema es el sistema de conducción intrínseco, que se forma en el tejido cardíaco y establece su pulso básico.
El sistema de conducción intrínseco consta de un tejido especial que no se encuentra en ninguna otra parte del organismo. Es muy parecido a un cruce entre el tejido muscular y el tejido nervioso. Este sistema provoca la despolarización de los músculos cardíacos en un sentido, de las articulaciones y los ventrículos. Asimismo, refuerza un índice de contracción de aproximadamente 75 latidos por minuto en el corazón. Así el corazón late como una unidad coordinada. Una de las partes más importantes del sistema de conducción intrínseco es un nodo de tejido con forma de media luna, denominado nodo sinoauricular, ubicado en la aurícula derecha. Otros componentes incluyen el nodo auriculoventricular, en la unión de las aurículas y los ventrículos, el fascículo auroventricular y las ramas de los fascículos derecho e izquierdo ubicadas en el septum interventricular y finalmente las fibras de Purkinje, que se propagan en el músculo de las paredes ventriculares. El nodo es una diminuta masa celular con un trabajo descomunal, puesto que cuenta con el mayor índice de despolarización de todo el sistema. Empieza cada latido cardíaco y establece el ritmo de todo el corazón. En consecuencia, el nodo a menudo se denomina marcapasos. Desde el nodo los impulsos se propagan a través de las aurículas hasta el nodo y a continuación se contraen las aurículas en el nodo. El impulso se retrasa brevemente para darle tiempo a las aurículas a que terminen la contracción. Después pasa rápidamente a través del fascículo, las ramas del fascículo y las fibras de Purkinje, lo que provoca una contracción enmarañada de los ventrículos que empiezan en el ápice cardíaco y se desplaza hacia las aurículas. Esta contracción expulsa la sangre con eficacia por la parte superior en las grandes arterias que salen del corazón. El cuadro más de cerca del procedimiento clínico para establecer la actividad eléctrica del corazón. La circulación. En la imagen podemos observar la onda de despolarización iniciada por el nodo sinoauricular, que es este de acá, o el marcapaso. Pasa sucesivamente a través del miocardio auricular hasta el nodo, que es este de acá. El auroventricular es el fascículo AB. Las ramas de los fascículos derecho, que es esta acá, e izquierdo, y las fibras de Purkinje en las paredes ventriculares, que son estas de aquí. Bueno, sigamos. El ciclo del corazón. En un corazón sano, las aurículas se contraen de forma simultánea. Así, a medida que empieza a relajarse, comienza la contracción ventricular, sistole y diastole. Significa contracción y relajación cardíaca respectivamente, puesto que la mayor parte del trabajo de bombeo se realiza mediante los ventrículos. Estos términos siempre hacen referencia a la contracción y relajación de los ventrículos, a menos que se especifique otra cosa. El término ciclo cardíaco hace referencia a los sucesos de un latido cardíaco completo, durante el cual ambas aurículas y ventrículos se contraen y a continuación se relajan. El corazón late de media unas 75 veces por minuto, con lo que la longitud del ciclo cardíaco es de unos
0.8 segundos normalmente. Se considera el ciclo cardíaco en cuanto a los sucesos que se producen durante 3 periodos de la mitad al final de la diastole, sistole ventricular y principio de la diastole. A continuación veremos unos videos donde nos explican. Aquí vamos a ver cómo funcionan las válvulas en el ciclo del corazón. Y luego veremos un video de los ruidos cardíacos. La circulación sanguínea a través del corazón. La sangre del organismo pobre en oxígeno regresa a la aurícula derecha del corazón. La sangre que viene del tronco superior vuelve a través de la vena cava superior y la que viene del tronco inferior regresa a través de la vena cava inferior. Cuando la aurícula derecha se llena de sangre, se contrae, la válvula tricúspide se abre y la sangre se bombea al ventrículo derecho del corazón. Cuando el ventrículo derecho se llena, la válvula tricúspide se cierra para prevenir que la sangre fluya hacia atrás a la aurícula. El ventrículo derecho se contrae, la válvula pulmonar se abre y la sangre se bombea por la arteria pulmonar hasta los pulmones. La válvula pulmonar se cierra para prevenir que la sangre fluya hacia atrás al ventrículo. La sangre oxigenada de los pulmones regresa a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón. Cuando la aurícula izquierda se llena de sangre, se contrae, la válvula mitral se abre y la sangre se bombea al ventrículo izquierdo del corazón. Esto ocurre al mismo tiempo que la aurícula derecha, al otro lado del corazón, bombea sangre al ventrículo derecho. Cuando el ventrículo izquierdo se llena, la válvula mitral se cierra, la válvula aórtica se abre, el ventrículo izquierdo se contrae y la sangre rica en oxígeno se bombea hacia la aorta para llegar a todas partes del cuerpo. Esto ocurre al mismo tiempo que el ventrículo derecho, al otro lado del corazón, bombea sangre a la arteria pulmonar. La válvula aórtica se cierra rápidamente y previene que la sangre fluya hacia atrás al corazón. Mientras tanto, las aurículas se han llenado de sangre y el ciclo se repite. Bueno, veamos cómo son los sonidos en el corazón. La circulación sanguínea. Bueno, será. Electrocardiografía, mi corazón aún no.
Cuando los impulsos atraviesan el corazón, se generan corrientes eléctricas que se distribuyen por el organismo. Estos impulsos pueden detectarse en la superficie corporal y registrarse con una electrocardiografía. El registro realizado, el electrocardiograma, que las siglas son ECG, traza el flujo de corriente a través del corazón. La ilustración muestra el trazo normal de un electrocardiograma. Bueno, aquí en la imagen podemos ver que el típico electrocardiograma tiene 3 ondas reconocibles. Para la primera onda es la onda P, que es esta que vemos acá. Esta onda es pequeña e indica la despolarización de las aurículas. Inmediatamente antes de que estos se contraigan, luego sigue el gran complejo RQS, que es esta que ven aquí. URS, que digo. Resultantes de la despolarización de los ventrículos, presenta una forma complicada y precede a la contracción de los ventrículos. La onda T, que es esta que vemos acá, es consecuencia de las corrientes que fluyen durante la repolarización de los ventrículos. Las anomalías en la forma de las ondas y los cambios en su duración envían señales que indican que algo no anda bien. El sistema de conducción intrínseco o puede indicar un infarto de miocardio. Un infarto de miocardio es una zona del tejido cardíaco en la que las células cardíacas han muerto. Generalmente es una consecuencia de la isquemia. Durante la fibrilación, el patrón normal del electrocardiograma se pierde por completo y el corazón deja de funcionar como una bomba. Seguimos. Este es un resumen de los sucesos que se producen durante el ciclo cardíaco. Las flechitas negras, o sea, estas flechitas, indican las regiones del corazón que se contraen. Las flechitas gruesas rojas y azules indican el sentido del flujo sanguíneo durante las fases isovolumétricas, literalmente misma medida del volumen, de los periodos 2 y 3. Estos son los periodos. Los ventrículos son cámaras cerradas y el volumen de sangre que contiene es invariable. Seguimos. Bueno, aquí les hablaré acerca del gasto cardíaco, regulación del volumen sistólico y factores que modifican la frecuencia cardíaca. Luego veremos un video acerca de estos tres. El gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre bombeada hacia afuera por cada lado del corazón en un minuto. Es el producto de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. El volumen sistólico es el volumen de sangre bombeado hacia afuera por un ventrículo con cada latido del corazón en general. El volumen sistólico aumenta a medida que se incrementa la fuerza de la contracción ventricular si se utilizan los valores de reposo normal de frecuencia cardíaca, que son 75 latidos por minuto, y el volumen sistólico, que son 70 milímetros por latido. El gasto cardíaco medio de un adulto puede suponerse fácilmente. El volumen sanguíneo normal de un adulto es de unos 6.000 mililitros, así que todo el suministro sanguíneo pasa a través del cuerpo una vez por minuto. El gasto cardíaco varía en función de la demanda del organismo. Aumenta cuando el volumen sistólico se incrementa, cuando se aceleran los latidos del corazón o cuando se dan ambas circunstancias. Disminuye cuando alguno de estos factores o ambos se reducen. Centrémonos en la regulación del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. La regulación del volumen sistólico.
Un corazón sano bombea hacia afuera en torno al 60% de la sangre presente en los ventrículos, como se ha indicado arriba. Corresponde aproximadamente a 70 milímetros, unos 60 centilitros, con cada latido. Según la ley del corazón de Starling, el factor fundamental que controla el volumen sistólico es el grado en que se estiren las células musculares cardíacas justo antes de contraerse. Cuanto más se estiren, más fuerte será la contracción. El factor importante del estiramiento del músculo cardíaco es el retorno venoso, la cantidad de sangre que entra en el corazón y dilata los ventrículos. Si un lado del corazón empieza a bombear más sangre que el otro de repente, el mayor retorno venoso en el ventrículo contrario lo forzará a bombear hacia afuera una cantidad igual para evitar embotellamientos en la circulación sanguínea. Cualquier cosa que aumente el volumen o acelere el retorno venoso también aumenta el volumen sistólico y fuerza la contracción. Por ejemplo, un latido cardíaco lento da más tiempo a los ventrículos para que se llenen. El ejercicio acelera el retorno venoso porque aumenta la fuerza y la frecuencia cardíaca. La acción mejorada de los músculos esqueléticos activos de apretar las venas que devuelven la sangre al corazón, el denominado bombeo muscular. También desempeña una función principal que en el aumento del retorno venoso. En cambio, un retorno venoso lento, como el que puede resultar en una intensa pérdida de sangre o de una frecuencia cardíaca extremadamente rápida, reduce el volumen sistólico, lo que hace que el corazón lata con menos fuerza. Los factores que modifican la frecuencia cardíaca básica. En las personas sanas, el volumen sistólico tiende a ser relativamente constante. Sin embargo, cuando el volumen sanguíneo disminuye de repente o cuando el corazón está gravemente debilitado, el volumen sistólico se reduce y el gasto cardíaco se mantiene gracias a un latido cardíaco más rápido. Aunque la contracción cardíaca no depende del sistema nervioso, su frecuencia puede variar temporalmente mediante los nervios autónomos. De hecho, la influencia externa más importante de la frecuencia cardíaca es la actividad del sistema nervioso autónomo. La frecuencia cardíaca también se modifica mediante las diversas sustancias químicas, hormonas e iones. Algunos de estos factores. Bueno, en este video observaremos cómo es el proceso de muchos de los temas que he expuesto hasta ahora y sobre el gasto cardíaco, la regulación del volumen sistólico y los factores que modifican la frecuencia cardíaca básica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Romina Hurtado y esto es Sala QSP, su canal de medicina. En el video de hoy les traigo vamos a integrar un poquito de nuestros y que te sugiero que envía a nuestro organismo cada minuto y tenemos la frecuencia cardíaca. Es el número de contracciones del corazón, es el gasto cardíaco. Volumen sistólico por frecuencia cardíaca igual a gasto cardíaco. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es el número de contracciones del corazón. Es cuántas veces nuestro corazón late en cada minuto. El volumen sistólico es la cantidad de sangre eyectada en cada sístole cardíaca. Es la cantidad o el volumen de sangre que nuestro corazón bombea hacia los grandes vasos en cada sístole cardíaca. Y el volumen sistólico está determinado por la precarga, la poscarga y la contractilidad. Vamos a desglosar tanto la precarga, la poscarga y la contractilidad para poder ver y comprender cómo es que afectan al gasto cardíaco. Si la precarga aumenta, aumenta el gasto cardíaco. Si la contractilidad aumenta, aumenta el gasto cardíaco. Pero si la poscarga aumenta, disminuye el gasto cardíaco. Es muy importante que tengan este concepto claro antes de iniciar el tema.
Si aumenta la poscarga, disminuye el gasto cardíaco. Vamos a hablar de precarga. La precarga es la tensión que soportan los ventrículos, es el volumen de sangre que va a distender los ventrículos o también es la presión que distiende a los ventrículos. Para comprender un poquito mejor la precarga, voy a tratar de explicárselos en esta imagen. Cuando nosotros tenemos los ventrículos repletos de sangre, las fibras musculares ventriculares se estiran para poder recibir y adaptarse a ese volumen. A eso nos referimos con la precarga. Es la cantidad de sangre que va a distender, va a agrandar, va a estirar nuestras fibras musculares de nuestros ventrículos o la presión que distiende nuestros ventrículos. Y está determinada por el retorno venoso, la volemia, la contracción auricular y la distensibilidad ventricular. Vamos a hacer énfasis en el retorno venoso, que es lo más importante de la precarga. El retorno venoso es la cantidad de sangre que regresa a la aurícula derecha. Concepto básico del retorno venoso simplemente es la cantidad de sangre que va a regresar a nuestra aurícula derecha y va a estar determinada por la diferencia entre el sistema arterial y venoso, por la bomba muscular y la bomba respiratoria. Vamos a desglosar todos estos factores que determinan el retorno venoso. Si el retorno venoso aumenta la precarga y por ende va a aumentar el gasto cardíaco. Bien, primero vamos a hablar de la diferencia entre el sistema arterial y venoso. Sabemos que la sangre siempre fluye de mayor a menor presión y resulta que las arterias tienen mayor presión que las venas. El sistema arterial siempre tiene una presión superior al sistema venoso. Tenemos una presión arterial capilar de 30 a 40 miligramos de mercurio y una presión venosa capilar de 15 a 10 miligramos de mercurio, teniendo una presión arterial capilar media de 25 miligramos de mercurio. Estos datos no son importantes, simplemente es para poder demostrar que el sistema arterial siempre tiene mayor presión que el sistema venoso. Por esta razón, sabemos que la sangre siempre fluye de mayor a menor presión. La sangre va a ir del sistema arterial al sistema venoso y la sangre llega hasta el lugar, hasta el punto donde hay menor presión en todo el cuerpo, que es la aurícula derecha, que tiene 0 miligramos de mercurio. Entonces, la sangre siempre va de mayor a menor presión y el lugar de menor presión en todo nuestro organismo es la aurícula derecha, que tiene 0 miligramos de mercurio en condiciones fisiológicas. Si esta presión aumenta, ya nos encontramos ante una alteración patológica. Entonces podemos ver que en parámetros fisiológicos siempre la sangre va a terminar llegando a la aurícula derecha porque la sangre va de mayor a menor presión del sistema arterial al sistema venoso. Pasamos a la bomba muscular. El 30 a 40% de nuestra sangre se encuentra en nuestros miembros inferiores. Y la pregunta aquí es cómo la sangre logra regresar hacia nuestra aurícula derecha si se supone que el sistema venoso tiene menor presión que las arterias, porque las arterias poseen una capa elástica que les permite contraerse y poder impulsar esa sangre a través de su luz, pero las venas no poseen esa capa elástica, por lo tanto, la presión en el sistema venoso está regulado en función a la gravedad. Podemos tener 90 miligramos de mercurio de presión venosa en los miembros inferiores hasta menos 10 miligramos de mercurio a nivel del sistema nervioso central. Entonces, lo que nos permite poder enviar la sangre desde nuestros miembros inferiores hasta nuestra aurícula derecha es la contracción de los músculos de los miembros inferiores y también nos favorece de que la presión venosa está regulado en función a la gravedad. Por eso es que se le denomina bomba muscular, porque aquí nuestros músculos de nuestros miembros inferiores son los que trabajan y nos permiten enviar esa sangre hasta la aurícula derecha, se contraen y impulsan esa sangre hasta el lugar de menor presión en el cuerpo, que es la aurícula derecha. Pasamos a la bomba respiratoria. Cuando nosotros inspiramos, hay una expansión de la caja torácica, el diafragma desciende y esto ocasiona una presión intratorácica negativa. La bomba respiratoria en otros textos está como diferencia de las presiones intratorácicas.
Decíamos que la inspiración nos produce una presión intratorácica negativa. Cuando nosotros inspiramos, metemos aire, metemos un gas y lo que hacemos es quitar peso a la caja torácica. Esto nos permite aumentar el peso en otras regiones del cuerpo. Entonces, si hay una presión intratorácica negativa, permite el aumento de la presión en otras regiones del cuerpo, como es la presión abdominal. Lo que pasa aquí es que nuestro organismo intenta estar en equilibrio y como tenemos una presión negativa a nivel del tórax, va a intentar aumentar esa presión enviando mayor cantidad de sangre hacia nuestra cavidad torácica. Entonces el aumento de la presión abdominal comprime los órganos abdominales enviando una mayor cantidad de sangre hacia la cavidad torácica y como resultado va a enviar mayor cantidad de sangre hacia nuestra aurícula derecha. La bomba respiratoria favorece el retorno venoso. Si el retorno venoso aumenta la precarga y aumenta el gasto cardíaco. Como pueden ver, todos estos factores favorecen al retorno venoso. Si el retorno venoso se favorece la precarga y se aumenta el gasto cardíaco. Todos estos factores como resultado final tienen poder enviar mayor cantidad de sangre hacia la aurícula derecha. Seguimos en precarga, ya vimos retorno venoso, vamos a ver distensibilidad ventricular, contracción auricular y volemia. Distensibilidad ventricular. La distensibilidad ventricular es la capacidad de los ventrículos para poder adaptarse a los cambios de volumen, sin el aumento de sus presiones. Esta va a afectar el llenado ventricular rápido. Si recordamos el ciclo cardíaco, en la fase del llenado pasivo teníamos aurículas repletas de sangre y como la sangre va de mayor a menor presión, pasaban de forma pasiva hacia los ventrículos. No pasaba toda la sangre, solo pasaba aproximadamente un 80% de la sangre de las aurículas hacia los ventrículos. Pero ¿a qué se refiere la distensibilidad ventricular? Se refiere a esa capacidad que tienen los ventrículos para ser flexibles, para poder adaptarse a la sangre que están recibiendo, agrandar sus cavidades y poder contener el volumen de sangre, la cantidad de sangre que las aurículas envían hacia los ventrículos. En pocas palabras, son flexibles. Vamos a la contracción auricular o sístole auricular. Es el último impulso para la última etapa del llenado ventricular. Como les decía, en el llenado pasivo solo enviábamos un 80% de la sangre y nos quedaba un 20% todavía en las aurículas. ¿Y cómo es que este 20% pasaba hacia los ventrículos? Era gracias a que las aurículas se tenían que contraer, tenían que enviar esa sangre de forma activa, tenían que contraerse para poder enviar esa sangre restante hacia los ventrículos. Eso es la contracción auricular, simplemente la capacidad que tienen las aurículas para contraerse y terminar de llenar los ventrículos. Vamos con la volemia, es la cantidad de sangre circulante, va a determinar la longitud de la fibra muscular al final de la diástole. Si nosotros recordamos otra vez el llenado activo, decíamos que las aurículas terminaban de enviar la sangre restante para poder llenar completamente los ventrículos y pasábamos a la contracción isovolumétrica. En esta fase decíamos que los ventrículos están repletos de sangre que correspondía al volumen telediastólico, que eran 120 ml dentro de los ventrículos, y decíamos que cuando los ventrículos están repletitos de sangre y contenían 120 ml en su interior, finalizaba la diástole. Entonces la volemia es simplemente eso, es los 120 ml que llenan los ventrículos, es el volumen telediastólico. Y lo que determinaba este volumen era cuánto nuestras fibras musculares ventriculares se tenían que estirar o se tienen que estirar para contener estos 120 ml. ¿Cuánto se han estirado nuestras fibras musculares ventriculares para contener estos 120 ml? En volemia vamos a hacer un poquito de énfasis en la ley de Frank-Starling, que se los voy a resumir en pocas palabras. La ley de Frank-Starling en parámetros fisiológicos nos dice que a mayor longitud de la fibra, mientras más se estire nuestra fibra muscular, mayor va a ser su fuerza de contracción, mayor va a ser la fuerza con la que se va a cortar. Entonces, acá tengo una imagen de un músculo, sacamos una fibra, de esa fibra sacamos una miofibrilla y ahí vamos a poder ver un sarcómero. Estamos viendo de forma más macroscópica un sarcómero. Esto es esquemático. Acá tenemos los filamentos de actina, los filamentos de miosina. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Frank-Starling en parámetros fisiológicos?
que mientras mayor sea la longitud de la fibra, durante la relajación, mientras más se estire nuestra fibra, mayor va a ser la fuerza con la que se va a contraer, pero en parámetros fisiológicos. Esto nos quiere decir que solo se puede estirar hasta 2 a 2.2 micras. Si la fibra muscular se logra estirar, distender, alargar hasta más de 2.2 micras, ya es algo patológico y no vamos a tener una buena contracción. Por el contrario, vamos a tener una contracción pésima. Porque los filamentos de miosina tienen lugares específicos en los que actúan con los filamentos de actina. Imagínense que estas cabecitas tienen sombreritos. Y cuando hacen un clic con sus lugares específicos, es que logran acortar y cerrar. Imaginen que este espacio lo logran cerrar cuando hacen conexión las cabezas de miosina con los filamentos de actina, con sus lugares específicos. Pero si estas cabecitas de los filamentos de miosina no interactúan con sus lugares específicos, no van a poder acortar de forma adecuada la fibra muscular, porque no están en sus lugares específicos que les permiten estirar o jalar a los filamentos de actina para poder volverlos a unir. Entonces, sí hay una contracción pésima porque no hay una buena interacción entre los filamentos de miosina y los filamentos de actina. Ahora vamos a hablar de poscarga. La poscarga es la tensión que los ventrículos soportan durante la eyección y equivale a la resistencia vascular. Equivale a la resistencia vascular periférica sistémica para el ventrículo izquierdo y la resistencia vascular pulmonar para el ventrículo derecho. Entonces, ¿qué es la poscarga? Es la presión de los grandes vasos que nuestros ventrículos tienen que soportar para poder enviar esa sangre hacia los grandes vasos. Entonces, hablamos de resistencia vascular y la resistencia vascular es la fuerza que se opone a que la sangre fluya a través de los vasos sanguíneos. Es esa fuerza que se opone a que los ventrículos envíen esa sangre por los grandes vasos. Entonces, la poscarga es esa fuerza que se opone a que los ventrículos envíen esa sangre hacia los grandes vasos. Si la resistencia vascular aumenta, el flujo sanguíneo disminuye, porque es mayor la fuerza que se opone a que el flujo sanguíneo pase a través de un vaso sanguíneo. Si la resistencia vascular disminuye, aumenta el flujo sanguíneo, porque es menor la fuerza que se opone a que la sangre fluya a través de los vasos sanguíneos. Cuando una resistencia vascular aumenta, puede ser durante la vasoconstricción y va a disminuir durante la vasodilatación. Durante la vasoconstricción, la luz del vaso sanguíneo se cierra y que el flujo sanguíneo pase a través de un vaso sanguíneo que tiene vasoconstricción es mucho más difícil porque obviamente el espacio por donde tiene que pasar el flujo sanguíneo es más pequeño. Pero durante la vasodilatación, el vaso sanguíneo, la luz del vaso sanguíneo se abre, es más grande y permite que pase mayor cantidad de sangre a través de su luz. Y la poscarga está determinada por la resistencia vascular y la geometría ventricular. Ya hicimos énfasis en la resistencia vascular, ahora vamos a hablar de geometría ventricular. Bien, la geometría ventricular nos va a hacer énfasis en una ley que es la ley de Laplace y esta fórmula nos dice que la tensión o la poscarga es igual a presión por radio dividido entre espesor por 2. ¿Por qué es importante esta fórmula? Es importante conocer esta fórmula, la geometría ventricular, la ley de Laplace, porque vamos a poder ver cómo el corazón se adapta cuando hay un aumento de la poscarga. Si el radio ventricular aumenta, la poscarga aumenta y si aumenta la poscarga disminuye el gasto cardíaco, porque decíamos que si aumenta la poscarga es mayor la fuerza que se opone a que los ventrículos puedan enviar sangre hacia los grandes vasos. Si el espesor, el grosor de la pared de los ventrículos aumenta, disminuye la poscarga. ¿Cómo es que se produce esto? Se lo voy a representar mejor en esta imagen. Acá tenemos una aurícula y un ventrículo. Imagínense que tenemos una hipertensión arterial. La sangre que tiene que ser enviada de los ventrículos hacia los grandes vasos es superior. La fuerza que se opone a que los ventrículos le pueden enviar sangre es mayor. Los ventrículos no pueden vencer esa fuerza. Entonces tenemos una hipertensión arterial. En una fase aguda tenemos mayor cantidad de sangre en los ventrículos
Porque como tenemos una hipertensión en los grandes vasos, la cantidad de sangre que envían los ventrículos es menor, porque no pueden superar esa fuerza. Y como consecuencia van a quedar mayores restantes de cantidad de sangre en los ventrículos. Va a haber mayor cantidad de sangre que se va a quedar en el ventrículo. Entonces, cuando la aurícula le vuelve a enviar sangre, hay mayor cantidad de sangre en los ventrículos, se aumenta, se superan los 120 ml del volumen telediastólico, el ventrículo va a estar más distendido para poder soportar ese volumen, pero el espesor va a estar normal. Entonces, ¿por qué si el radio aumenta, aumenta la poscarga? Porque es mayor la cantidad que el ventrículo tiene que enviar hacia los grandes vasos y no lo puede hacer, es mayor la fuerza que se opone a que el ventrículo pueda enviar esa sangre. Entonces, tiene que enviar mayor cantidad de sangre, el ventrículo tiene mayor trabajo que hacer. Inicialmente la ley de Frank-Starling va a ser beneficiosa porque si a mayor longitud de la fibra, mayor fuerza de contracción, el ventrículo va a poder enviar esa cantidad de sangre. Pero va a haber un punto donde las fibras van a superar los 2.2 micras porque va a ser demasiado el volumen que van a contener los ventrículos que ya no va a compensar la ley de Frank-Starling. Pero ¿qué pasa en una fase crónica? En una fase crónica hay una remodelación del corazón y va a haber una hipertrofia del ventrículo. Las aurículas envían sangre al ventrículo, pero como hay una hipertrofia del ventrículo, es mayor el grosor de la pared del ventrículo, entonces la capacidad que tiene el ventrículo para recibir todo ese volumen que las aurículas envían hacia los ventrículos va a disminuir, va a contener menor cantidad de sangre. Entonces va a disminuir el radio ventricular y va a aumentar el espesor de la pared, el grosor de la pared ventricular. Si el espesor aumenta, disminuye la poscarga. Esto sucede en una etapa crónica. ¿Por qué disminuye la poscarga? Porque es menor la cantidad de sangre que el ventrículo tiene que enviar hacia los grandes vasos. Pero la hipertrofia ventricular solo va a compensarnos la hipertensión arterial sostenida en los grandes vasos por cierto tiempo, porque al final la hipertrofia ventricular va a terminar produciéndonos una insuficiencia cardíaca. Por último, vamos a hablar de contractilidad miocárdica, también conocida como inotropía, es una propiedad del corazón. Es la función contráctil del corazón, la interacción de los filamentos de actina y miosina producen un acortamiento del cardiomiocito. Este proceso, que es un poquito más molecular, un poquito más histológico, se los voy a hablar en un siguiente video. Lo único que tienen que saber de la contractilidad miocárdica en el gasto cardíaco es la función que tiene el corazón para poder acortar sus fibras musculares, que le permite poder bombear sangre tanto en las aurículas como en los ventrículos, y si la contractilidad miocárdica aumenta, aumenta el gasto cardíaco porque nos favorece enviar mayor cantidad de sangre hacia el organismo. Y ese fue el video del día de hoy, espero les haya gustado. Por favor, dale like si te gustó, compártelo con aquellas personitas a las que les pueda servir. Bueno, aquí vemos cómo el video nos explica paso por paso todo el proceso que lleva. Sigamos, control nervioso. En las épocas de estrés físico o emocional, los nervios de la división simpática del sistema nervioso autónomo estimulan más energéticamente los nodos SA y AB y el propio músculo cardíaco. Como resultado, el corazón late más rápido. Este es un fenómeno familiar para cualquier persona a la que hayan asustado o que hayan tenido que correr para coger el autobús. El corazón bombea con determinada rapidez en condiciones habituales, pero se acelera cuando así lo requieren determinadas circunstancias, puesto que un flujo sanguíneo más rápido acelera la frecuencia con la que la sangre fresca alcanza las células corporales. Se pone a su disposición más oxígeno y glucosa durante las épocas de estrés. Cuando la demanda disminuye, el corazón se ajusta. Bueno, principalmente los nervios vagos ralentizan y estabilizan el corazón de modo que le den más tiempo para reposar en los momentos ajenos a la crisis. En los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, ya sea debido a una enfermedad en la que el corazón está casi gastado debido a la edad, una cardiopatía hipertensa u otro proceso patológico, el corazón bombea débilmente a dichos pacientes.
Se le suele prescribir el fármaco digitalis, que mejora la fuerza contráctil y el volumen sistólico del corazón, lo que provoca un gasto cardíaco mayor. Bueno, aquí en la imagen podemos observar cómo está conectado el nervio cardíaco a nuestro centro de control cardíaco y vasomotor del bulbo. Factores físicos. Unos cuantos factores físicos incluidos son la edad, como lo podemos ver, los ancianos, cuando tenemos sexo, el ejercicio, las temperaturas corporales y la influencia cardíaca. Influyen en la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca en reposo es mayor. En un feto es de 140 a 160 latidos por minuto y se reduce gradualmente a lo largo de la vida. La frecuencia cardíaca media es mayor en las mujeres, de 72 a 80 latidos por minuto, que en los hombres. Los hombres son de 64 a 72 latidos por minuto. El calor aumenta la frecuencia cardíaca estimulando el índice metabólico de las células cardíacas. Esto explica las rápidas palpitaciones cardíacas que se sienten cuando se tiene fiebre y representa en parte el efecto del ejercicio en la frecuencia cardíaca. El frío tiene el efecto contrario, reduce directamente la frecuencia cardíaca, como se ha indicado en el ejercicio. Bueno, seguimos. Aquí tenemos una imagen acerca de cómo es la influencia en los factores seleccionados del gasto cardíaco. Como podemos observar aquí en este mapa conceptual, vemos que todos estos factores nos llevan al gasto cardíaco. Los estresores de crisis, trauma físico, emocional, aumento de la temperatura corporal hasta el ejercicio. La tensión arterial o volumen sanguíneo elevados, el ejercicio, el volumen sanguíneo reducido, hemorragia. Todos nos van dirigiendo hacia un gasto cardíaco. Y esto es lo que debemos evitar. Seguimos con mi compañera Kerlis.